solamente conociendo un poco de la obra de Pepe Martillo y al niño que es Pepe Martillo, sino que de cada uno de ellos hemos aprendido algo de literatura, ¿no? O sea, para nosotros ha sido también una cátedra la posición de cada uno de los escritores, los grandes escritores que tenemos en esta mesa y en esta presentación. Le damos la palabra a Dante, ¿no? Sí, a eso. Para que, nada, una réplica, siempre es bueno. Hay cosas que siempre se nos quedan por decir, ¿no? Y como estamos recordando con nuestros contertulios aquí en esta mesa, capítulos que nos atrajeron bastante. Por ejemplo, el de los pistacos, que nos hacía recordar, ¿no? Los que hemos vivido en el campo sabemos esto, ¿no? Sabemos el pistaco. El pistaco es definitivamente una realidad. Alguien le dice mito, le dicen leyenda. Sabemos que no es así. El pistaco, todos los pistacos son seres de carne y hueso, por si acaso, ¿no? Que los hayan elogiado, se hayan inventado historia para explicar su presencia en la literatura es otra cosa. ¿Quién trae el pistaco? Los españoles. Los españoles curan heridas de flechas, heridas infectadas. No tenían precisamente antibióticos en esa época, ni había la farmacia a la vuelta de la casa, ¿no? Los españoles crean medicinas de guerra, y las medicinas de guerra formadas por los españoles necesitaban grasa humana. Entonces la grasa humana se convierte en un buen componente de las medicinas de guerra y también se hereda en el curanderismo tradicional. Hay heridas que no cierran. Un diabético es muy difícil que le cierre, a un hemofílico mucho menos. Sin embargo, el milagro lo puede hacer una pomada hecha, por ejemplo, con grasa humana. Y el curandero necesita grasa humana. ¿Y dónde se usa la grasa humana? De cuerpos humanos. De cuerpos humanos recién sacrificados. Entonces, por ahí hay una explicación, porque luego se ha calculado que las máquinas necesitaban de la grasa humana. Luego que los cosméticos necesitaban de la grasa humana. Ahora la grasa humana y los cosméticos los obtienen de las placentas de los bebés. Eso, cuando vas a hacer el parto, nunca te devuelven tu placenta. La placenta es industrializada, la placenta es comercializada, por ejemplo. Pero con esto que quiero decir que dentro de Pepe Martillo, la novela, está presente la tradición oral de nuestro pueblo. El venado, por ejemplo, que crea una especie de caracha incurable en la persona a la cual le lame la piel, ¿no? En este caso la mamá. La mamá cuenta sobre el venado. El papá cuenta sobre el pistaco. Y luego también le cuentan sobre pistacos que lo pretenden atacar ya en Chimbote. O sea, el pistaco, le dicen, no es un fenómeno de allá del campo, sino aquí en la ciudad también hay pistaco. Y por extensión, por abuso del término, se le dice pistaco a mucha gente que mata, ¿no? A mucha gente que mata en serie, por ejemplo, mucha gente aficionada a matar seres humanos también en el campo le dicen pistaco. Por ejemplo, en mi zona, en la zona donde yo he vivido por temporada, había un señor al cual no toleraba invasores. Los invasores son una plaga dentro de las zonas colonizadas en la selva. Tú colonizas un terreno, de repente vienen 10, 15 personas de una misma provincia y tratan de colonizar tu propio terreno que ya lo colonizaste. ¿Qué tienes que hacer? Combatir. ¿Y cómo se combate? Con las armas, ¿no? Y allá no hay ley de ninguna clase. Allá es la ley de la selva. Entonces, a este señor le decían pistaco porque la gente que entraba a su terreno ya nunca más volvía a aparecer. Ya no se sabía qué pasaba. Entonces, de esa clase de pistaco también nos habla el papá de Pepe Martillo, ¿no? En Chimbote lo rodean para asesinarlo. ¿Qué pasa? No se sabe para qué lo van a asesinar, pero definitivamente lo habían contratado para ir de pesca, o sea, para que sea un trabajador de la pesca, y en lugar de salir de pesca, lo citan para matar, y con la justa se pudo escapar. Pero después, en toda la novela, encontramos la función catártica que tiene la oralidad. ¿Por qué motivo? Porque el pueblo practica la oralidad. Las grandes novelas europeas están despojadas de la oralidad, porque en Europa actual la oralidad es prácticamente un fenómeno inexistente. La gente vive su vida a puerta cerrada y ni siquiera se saluda con su vecino. ¿Con quién dialogan? ¿A qué hora dialogan?
cuando se cuentan algo, difícilmente en Estados Unidos peor todavía, la gente no encuentra con quién contarse algo, ¿no? Son individualidades totalmente aisladas. En cambio, yo voy a recordar un poco los hechos dolorosos que he tenido en la década de los 80, cuando había un apagón, ¿no? La luz se iba y era toda una incomodidad para sectores populares, por si acaso, no nos parábamos a poder el apagón nunca, pero lamentábamos el apagón, pero poníamos una vela o un lamparín y otra vez la familia se reunía. Lo que se había perdido era esa reunión familiar, que cada uno estaba metido en lo suyo, que está viendo televisión, que está escuchando radio. En esa época no había los audífonos que aíslan más a las personas, ¿no? Pero, por ejemplo, la oralidad volvió a ser rescatada en los 80. Y por eso que los 80 es una década gloriosa del cuento peruano. El cuento peruano desde la década del 50 no tenía una primavera como la que tuvo la generación 80. La generación 80 comienza a practicar el cuento peruano porque de una u otra forma hemos rescatado la oralidad. Y ahorita lo que vemos en Pepe Martillo es la práctica de la oralidad de una familia migrante y sobre todo que de padres a hijos hay una tradición oral, algo que se va transmitiendo hereditariamente. Los mitos y leyendas del pueblo se transmiten, ¿no? Se transmiten oralmente y después seguramente Pepe Martillo, cuando tenga sus nietos o sus hijos, le va a contar algo del pistaco, algo de la runamula, por ejemplo, algo de la jarjacha, algo del venado, ¿no? El misterioso también se lo va a contar. Entonces esta pieza de oralidad, digamos, nos agerencia esta novela con lo que es la tradición literaria popular. En el pueblo se cultiva la oralidad. Las élites no necesariamente tienen aprecio por la oralidad. No veo que las élites literarias aprecien la oralidad como si la practican los escritores que vienen del pueblo. Y como dice Vallejo, todo arte o voz genial viene del pueblo y va hacia él. Increíble sentencia es esa Vallejo. Todo arte o voz genial viene del pueblo y va hacia él. Y efectivamente, lo genial viene del pueblo. Hasta en la culinaria, ¿no? Si somos una potencia culinaria, ¿de dónde viene nuestra culinaria? Del pueblo. Mientras que las élites consumían productos de primera categoría, el pueblo tenía que ingeniárselas para comer bien. Y lo que llevaban a su mesa no era precisamente productos de primera categoría, sino lo que les sobraba a los amos, ¿no? Las vísceras, por ejemplo. ¿Y de dónde aprendimos a comer vísceras? Justamente las recetas populares. Igual pasa con la literatura. Los componentes de la literatura oral vienen del pueblo. Y eso no se cultiva arriba, se cultiva abajo, ¿no? Siempre estamos contando algo, siempre estamos buscando la compañía y la opinión del otro o de los otros para dialogar. Siempre estamos dialogando entre nosotros, los que trabajamos para vivir, se dialogan. Y sobre todo, los que trabajan en el campo tienen como única, digamos, catarsis el diálogo. Por ejemplo, en la selva, ¿cuánto dura una lluvia? Duran horas, y a veces días, y a veces no puede salir. ¿Qué hacemos mientras estamos en un techo de zinc, ¿no? Viendo la lluvia pasar, nos contamos cosas. Y todos tenemos algo que contar porque todos los que trabajan en el campo algo les ha pasado. Algo misterioso les ha pasado, algo inusual les ha pasado. Por ejemplo, yo conocí el Pachatigre gracias a que en un diálogo bajo la lluvia me lo contaron otros campesinos, ¿no? Y una cantidad de historias tremendas. Y de esa narrativa oral sale esta novela. Esta novela es un conjunto de tradiciones orales que están dentro del argumento de Pepe Martillo, su familia migrante y todo lo demás. Me ha reconstruido el mapa de Sigua, de Pomabamba, porque alguna vez pensábamos hacer cosas geniales por allá en el Callejón de Conchuco. Son cosas que después no se pudieron realizar o fracasaron, pero el Callejón de Conchucos es una zona realmente hermosa. Es una zona en la cual tenemos muchas tradiciones orales, donde se practica un quechua, por ejemplo, un quechua muy arcaico, pero que el pueblo sabe cultivar. Por ejemplo, en el Callejón de Conchucos, oralmente, la historia de la Mauta Tuspaya. Sigo Alegría, en El mundo es ancho de ajeno, recrea en una zona del Callejón de Conchucos el relato oral de los trabajadores del campo sobre la rebelión de Pedro Pablo Tuspaya, ¿no? Entonces, esos componentes de la lucha de clases que van a dar su continuidad también en
la actualización que tiene ya en una sociedad más industrial, cuando el capitalismo dependiente hace de Chimbote una potencia pesquera, va a ser la ciudad más rica de todo el Perú, porque es exportación por toneladas de pescado, se quema pescado todos los días toneladas de pescado se queman en Chimbote. Eso le da lugar al zorro de arriba, al zorro de abajo, José María Argueda, como hemos dicho. Ahí aparece el loco Moncada, y aquí en la novela Pepe Martínez otra vez aparece el loco Moncada. Ahí está presente el loco Moncada. Porque el loco Moncada creo que ha sido centenario prácticamente en materia de edad. No se sabe cómo sobrevivió a los basurales, a las infecciones, ¿no? Al descuido y al intemperie, pero el loco Moncada seguía delirando con verdad, diciendo las verdades que nadie se atreve a través de sus delirios, ¿no? En Chimbote, y era una pieza fundamental, digamos, del folclore de Chimbote. El loco Moncada, otra vez lo vemos acá, qué bien que esté acá. El loco Moncada, conocido por los chicocos, que saben que existe por lo menos, ¿no? Y justamente en eso de averiguar el primer amor, ustedes lo decían, una cosa muy interesante. Bueno, Carlos Vergüenza nos recuerda a los ríos profundos, y efectivamente en los ríos profundos también hay un camino hacia el primer amor del niño Ernesto, pero el niño Ernesto ya lo hemos visto aparecer en Agua. Ojo, es el personaje central de Agua, es el alter ego del autor, el niño Ernesto, y sabemos muy bien que en el caso de Arguedas, él estudia en un colegio internado en Abancay, ¿no? O sea, mucho de autobiográfico hay acá, y si algo dicen los expertos en literatura es que toda obra literaria tiene algún o muchos ingredientes autobiográficos. Entonces, habría que decir, Antón Vallemar también deja traducir esos ingredientes autobiográficos en la novela Pepe Martín. Y por eso que la novela Pepe Martín la encontramos muy agradable, como cuando escuchamos la lluvia y nos agrada el sonido de la lluvia, ¿no es cierto? Y no sabemos por qué, pero estamos enamorados de la lluvia. Igualmente, esta lluvia de ideas, esta lluvia de aventuras, de peripecias juveniles e infantiles, ¿no?, que encontramos en Pepe Martín, nos agrada de sobremanera. Y por eso anunciamos que va a ser una lectura juvenil muy importante. Muchas gracias.